revelado. Sorprendente verdad oculta sobre el inquilino que expulsamos de nuestra cabaña familiar. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Martín, cuando la familia Mendoza recibió una noticia que cambiaría el rumbo de sus vidas. La abuela Rosa, fiel guardiana de las tradiciones, escuchaba entre susurros en la plaza que Lucas, un joven migrante de 20 años, había llegado buscando refugio. Nadie imaginaba que en ese inquilino que parecía venir de la nada, se escondía una historia de esfuerzo que desnudaba las realidades crueles que la pobreza había impuesto en la familia. Diego y Ana, sus hijos, estaban cansados de luchar cada día. Los campos ya no ofrecían el sustento que solían dar. La abuela Rosa, con sus manos arrugadas y llenas de sabiduría, miraba a Lucas con recelo. ¿Cómo se atrevería este forastero a cruzar la puerta de su cabaña, hogar de su familia desde siempre? Fuera de aquí, le dijo en voz firme. Pero Diego, al observar la determinación en los ojos de Lucas, sintió una punzada de empatía. Lucas era como un espejo que reflejaba sus propias batallas, un eco de sus sueños marchitos. La tensión crecía en la cabaña. La abuela, firme en su postura, consideraba que Diego y Ana debían rechazar al joven. Es un intruso. No podemos perder lo que hemos trabajado por tanto tiempo. Pero Diego, cada vez más contagiado por la situación del joven, comenzó a cuestionar todo. ¿Qué daño puede hacer, abuela? Si él solo busca una oportunidad como nosotros. La discusión encendió viejas llamas, reviviendo rencores, frustraciones, sobre todo, el miedo a lo desconocido. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance y en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las conversaciones se tornaban hirientes. ¿El corazón de Ana se partía en 1000 pedazos? ¿Qué harían si Lucas se fuera? La cabaña estaba llena de ecos de risas compartidas, de abrazos, pero el resentimiento comenzó a asustar a todos. Aquella noche, después de la tormenta de palabras, la familia quedó a solas, en un silencio sepulcral. Finalmente, Lucas se armó de valor y decidió abrir su corazón. He cruzado el desierto, he dejado a mi familia. Su voz se quebró. Yo solo deseo un futuro mejor. En su voz resonaba una verdad difícil de ignorar. No era un intruso, sino un valiente. Las miradas se cruzaron y un silencio pesado se instaló, mientras la abuela Rosa sentía el peso de cada palabra. ¿Había juzgado a alguien que solo buscaba cariño y esperanza? La disyuntiva entre sus tradiciones y la realidad latente presionaba como un yugo. Esa noche podría ser la última para Lucas en la cabaña, y lo que decidirían los Mendoza no solo afectaría su hogar, sino la oportunidad de convertirse en una familia que acepta en vez de rechazar. La atmósfera se tornó intensa, cada uno enfrentando su propio dilema. ¿Serían capaces de dejar ir sus miedos para abrir su corazón? La historia apenas comienza. ¿Quién tomará la decisión final? El aire en la cabaña se sentía cargado de emociones no expresadas. La abuela Rosa había bajado la mirada, perdida en sus recuerdos, pero también enfrentando conversaciones que nunca había imaginado tener. Diego se movía inquieto, sintiendo como cada segundo se alargaba como un hilo frágil. Ana, en su rincón, luchaba con un torbellino de sentimientos. En su corazón, sabía que la vida de Lucas era más que un mero problema, era un reflejo del sufrimiento que ellos también habían vivido. Abuela, comenzó Ana, su voz temblorosa. Cuando llegamos aquí, no éramos más que una familia buscando un lugar. Lucas es solo un joven perdido, como nosotros. No podemos hacer algo por él. Las palabras de Ana resonaban en la cabaña, abriendo una ranura de esperanza en el corazón adolorido de la abuela. Para Rosa, cada historia de vida era una llama que, al acercarse, podía despertar el fuego de recuerdos atormentados y decisiones difíciles. Pero él no es de aquí, murmuró la abuela, tratando de aferrarse a su defensiva. Puede traernos problemas, pero la luz de la comprensión se encendía lentamente en su interior. Las cicatrices del pasado se alineaban con las de Lucas. Diego se sintió más fuerte, apoyándose en la valentía de su hermana. Abuela, si al final, todos buscamos lo mismo, un lugar donde sentirnos seguros y amados. ¿Qué pasaría si lo apoyamos en su búsqueda? Una lágrima brotó en los ojos de Rosa. La lucha interna que enfrentaba ya no era solo contra Lucas.
Era una batalla contra su propio miedo de perder lo que ella creía que era lo correcto. De pronto, la abuela se dio cuenta de que los tiempos estaban cambiando, que los viejos caminos no siempre eran los más seguros. La noche continuaba, osada y oscura, mientras Lucas se mantenía a la vista, en la pequeña habitación que habían improvisado para él. Las sombras se alargaban en las paredes, reflejando un vacío interno que su lucha había dejado. Sin embargo, en su corazón, la llama del propósito ardía más que nunca. No me rendiré, pensó con determinación. Al amanecer, las posibilidades empezaron a manifestarse. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando las viejas fotografías de la familia Mendoza, la abuela Rosa tomó una decisión. Mirando a sus nietos, se dio cuenta de que el amor debe ser el hilo que teje cualquier hogar, no el miedo. Lucas pronunció con voz firme pero compasiva, al tiempo que se dirigía hacia él. Quiero que sepas que no estás solo. Si decides quedarte, que sea con nuestra aceptación. Las palabras que soltaban un peso intangible, una carga que parecía haberla consumido durante años, pero antes de que Lucas pudiera responder, un ruido interrumpió el momento. El sonido de un motor que llegaba rápidamente. Una camioneta de la policía aparecía por el camino de tierra. La mirada de todos se volvió instantáneamente hacia la ventana, y el miedo volvió a asomar. ¿Qué harán? ¿Por qué la policía? Ana susurró, mientras el corazón le latía con fuerza. Los ojos de Diego se fijaron en su abuela, buscando respuesta. La incertidumbre se apoderó de la atmósfera, y lo que había sido un destello de esperanza se transformó en un nuevo tumulto emocional. Cuando la puerta se abrió, la figura del oficial se recortó sobre el umbral. «¿Familia Mendoza?», preguntó, su tono era tan serio que heló la sangre en las venas de todos. En ese instante, el destino de Lucas pendía de un hilo, y la familia debía decidir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Serían capaces de extender su mano en solidaridad o dejarían que el miedo los dividiera nuevamente? La historia apenas continúa. ¿Qué revelaciones traería la visita inesperada? Los rostros de la familia Mendoza se tornaron pálidos al ver al oficial de policía, parado allí, con una expresión grave. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si todo su mundo se estuviera desmoronando en un instante. El silencio era denso, lleno de dudas que revoloteaban como mariposas en una tormenta. «Sí, somos nosotros», respondió la abuela Rosa, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. «¿Qué sucede?». El oficial respiró hondo, y su mirada pareció ablandarse ligeramente. «Hay un informe sobre un joven que se ha visto involucrado en ciertos problemas en el pueblo. Creemos que puede estar aquí Lucas, ¿cierto?». Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Una gran onda de preocupación llenó la habitación mientras Lucas se encogía en su asiento, sus ojos oscuros reflejando terror y confusión. Ana corrió hacia él, sintiendo que debía protegerlo aunque no supiera cómo. «No le ha hecho daño a nadie», gritó ella, casi sin aliento. «Señora Mendoza», el oficial interrumpió con un tono suave, «estamos aquí para ayudar. Su familia, su pasado, todo lo que ha vivido, está conectando con este caso». Lucía, la hermana de Lucas, apareció entre las sombras, color candente en sus mejillas. «¿Conexiones?». «¿Qué conexiones?», inquirió, entre la angustia y una creciente ira, sintiéndose completamente fuera de lugar. «¿Por qué no se lo dijeron antes?». «Necesitábamos corroborar la información antes de venir», explicó el oficial. «Lucas ha estado en problemas por delitos menores, pero hay algo más. Hay una razón por la que lo buscamos, una razón que se extiende más allá de la ley». La angustia en el ambiente creció. La abuela Rosa sintió el nudo en su pecho hacerse más apretado. «¿Qué está diciendo?». «¿Qué razón?», cuestionó, sus palabras impregnadas de una mezcla de enojo y preocupación. «Su madre», comenzó el oficial, «falleció hace unos meses. Su historia está entrelazada con la suya, y creemos que él tiene información sobre ciertos sucesos en la comunidad. Sectores oscuros en su pasado que deben ser investigados». Diego estaba al borde de la explosión, incapaz de procesar lo que escuchaba. «No puede ser. ¿Y todo esto es solo para arrastrarlo de vuelta a la ciudad?». «No lo haremos», su voz resonó, imponente en la cabaña. Ana se volvió hacia su hermano, sintiendo que todos los demás ojos se volvían hacia ellos. La mirada de Lucas se había oscurecido al recordar su madre. Las heridas aún estaban frescas. «Yo no tengo nada que contar», murmuró, su voz era casi un susurro. «No quiero volver, no de esa manera». «Lucas», lo urgió Rosa, acercándose lentamente,
Si hay algo que podamos hacer, si estás en peligro somos tus amigos, somos tu familia. Las palabras de Rosa hicieron eco, y por un momento, Lucas pareció vacilar, su determinación comenzando a resquebrajarse. ¿Y si les digo que no quiero involucrarme? ¿Y si eso significa que nunca podré quedarme aquí? Lucas miraba a la abuela, a la búsqueda de ese refugio que ansiaba el oficial, entonces, dio un paso al frente, su mirada se ablandó. No hay necesidad de tomar decisiones ahora mismo. Solo te pedimos que hables con nosotros, que estés dispuesto a compartir lo que sabes. La tensión se hizo insoportable. Ana sintió el temor asomarse nuevamente. ¿Qué pasaría si Lucas decidía enfrentarse a su propio pasado? ¿Y si decidía abandonarlos? Cada opción parecía un abismo, cada palabra un paso hacia el vacío. Mientras la familia debatía el futuro de Lucas y las posibilidades que se presentaban, el sonido de un teléfono sonó desde la cabaña, rompiendo el silencio con un tono inusual. Todos lo miraron, y la abuela Rosa se acercó a la mesa, levantando el teléfono. Al contestar, una voz al otro lado tembló, revelando un secreto que podría cambiarlo todo. Rosa, soy yo. Hay algo que debes saber sobre tu familia. Las palabras se colaron como flechas en el corazón de todos. La verdad prometía ser más oscura y significativa de lo que jamás imaginaron. ¿Qué secretos se desvelarían? ¿Estaba la familia dispuesta a enfrentarse a ella, la historia? ¿Apenas comienza qué oscuro legado del pasado amenazaba con arrastrarlos a todos? El silencio después de la llamada fue ensordecedor. La abuela Rosa, con el teléfono en la mano, sintió que el tiempo se detenía. La voz del otro lado, llena de una angustia apenas contenida, resonaba en su mente como un eco que no podía ignorar. Todos en la habitación la miraban, expectantes y ansiosos, esperanzados de que cada segundo traería consigo respuestas. ¿Qué es lo que debes saber sobre nuestra familia?, preguntó Rosa, su voz entrecortada, como si temiera lo que podría recibir en respuesta. Es sobre Lucas. Hay cosas que no conoce sobre su madre. Cosas que mudarían su vida, contestó la voz, y la abuela sintió que su corazón se aceleraba al escuchar esas palabras. Diego, incapaz de contener su frustración, se acercó a su abuela. ¿Por qué no le dices a ese hombre que se manifieste? No podemos quedarnos aquí esperando a que dé respuestas. El oficial observó a la familia con atención, notando la inquietud que su presencia había causado. Lo entendemos, pero es vital que Lucas escuche esto. La seguridad de todos depende de su decisión. Ana se sintió abrumada. Su hermano, su amigo el chico que había jurado proteger estaba en una encrucijada difícil. La mirada de Lucas se movía de un rostro a otro, buscando conexión, comprensión. ¿Qué puede decirme sobre mi madre que yo no sepa?, preguntó, la voz dura, en un intento de parecer fuerte. El oficial respiró hondo antes de responder. Tu madre no era solo quien tú pensabas. Su historia es más compleja de lo que imaginas. Y las personas involucradas en su pasado oscuro están buscando un culpable. Un escalofrío recorrió la sala. La palabra culpable resonó en el aire, pesando como una roca. Todos sintieron el miedo que se cernía sobre Lucas como una sombra amenazante. ¿Culpable de qué? La pregunta brotó de los labios de Lucía, con una mezcla de incredulidad y preocupación. ¿Cómo puede ser que no lo supiéramos? La abuela Rosa sintió cómo se le encogía el estómago. ¿Por qué no te lo dijiste desde el principio, oficial? ¿Por qué ahora, cuando todo ha empeorado? El oficial dio un paso adelante, su voz ahora parecía más suave. Porque las conexiones estaban flotando en la bruma de su historia. Hubo decisiones que su madre tomó, decisiones que la llevaron a ocultar la verdad. Todo lo que Lucas necesita saber podría alivianar la carga que lleva desde su fallecimiento. Si todo esto es cierto, ¿por qué esperar a que Lucas se exponga?, preguntó Ana, entre lágrimas. Si su madre hubiera querido que supiera algo, nos lo habría dicho. El oficial miró a los ojos de Lucas, que ahora se sentía pequeño en medio de un vendaval de emociones. A veces las verdades llegan tarde, y el tiempo se convierte en un enemigo. Pero el conocimiento es una forma de liberación. Debe decidir si quiere enfrentarse a su pasado, o dejarlo marchar. Lucas tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de esas palabras. La idea de descubrir algo que podría sacudir los cimientos de su vida lo aterraba y, al mismo tiempo, lo intrigaba. ¿Y si el pasado no es lo que quiero enfrentar?, dijo, con desesperación, la voz quebrándose. Es entonces cuando todo lo que has conocido corre el riesgo de desmoronarse, respondió el oficial. La familia lo miró,
sosteniendo la respiración. De repente, el sonido del teléfono se volvió a escuchar. Rosa lo tomó con manos temblorosas, y una segunda voz, firme pero cálida, interrumpió la tensión. Rosa, necesito que te prepares. Esta vez, la verdad necesita salir a la luz. Hay alguien que quiere hablar contigo, y la historia de Lucas está aún más entrelazada con la tuya de lo que imaginas. Una sensación helada recorrió la cabaña. Un nuevo giro se despuntaba en el horizonte, uno que prometía más revelaciones y consecuencias. ¿Qué pasaría ahora? ¿Estaban listos para enfrentar el legado oscuro que había regresado para reclamarlos a todos? El timbre del teléfono reverberó en la habitación, interrumpiendo el silencio denso que envolvía a la familia. Rosa, con las manos temblorosas, presionó el auricular contra su oído, mientras su corazón latía con fuerza, resonando con cada palabra que retumbaba en sus pensamientos. La voz al otro lado era familiar, sí, pero había un matiz de urgencia que helaba su sangre. Rosa. Soy yo, Valentina. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesitamos hablar. Hay más en esta historia de lo que tú y Lucas conocen. Sus palabras se deslizaron suavemente, pero su tono era firme, casi apremiante. La abuela sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse. Valentina, la amiga de su difunta hija, había sido una figura enigmática en sus recuerdos. Valentina, ¿cómo es que sabes tanto? ¿De qué se trata todo esto? Es algo que debes escuchar, Rosa. Espero que estés preparada. Lucas, él no solo es tu nieto, es la clave para entender todo lo que hemos encerrado en nuestro pasado. La voz de Valentina se quebró, como si la carga de las palabras que estaba a punto de decir le pesara en el alma. Ana, al ver cómo la abuela luchaba con las emociones, preguntó, con un dejo de ansiedad, ¿qué te está diciendo, abuela? Dínoslo. La mirada de Rosa se tornó distante. Pensaba en el legado de su hija, en los secretos que ella había dejado atrás como sombras. Ella siempre había algo oculto, siempre había un temor. Lucas, al escuchar el nombre de su madre, sintió un nudo en la garganta. ¿Qué es lo que mi madre hizo, abuela? ¿Qué tienen que ver Valentina y toda esta historia terrible? Esto no es fácil, Lucas, dijo la abuela, mientras una sensación de desesperanza inundaba el espacio. Pero Valentina es parte de un capítulo que creemos cerrado. Unos instantes después, Valentina habló de nuevo. Cada decisión que tomamos tiene repercusiones. Cuando tu madre decidió dejarse llevar por el pasado, lo hizo para protegerte. Hay personas que no se detendrán hasta que sepan la verdad. La confusión en el rostro de Lucas fue palpable. ¿Pero por qué no me lo dijo? ¿Por qué dejó que todo esto siguiera oculto? Porque a veces el amor nos lleva a tomar decisiones que después parecen imposibles de comprender. La voz de la abuela se temblaba, llena de una tristeza profunda que resonaba entre ellos como un eco de la injusticia. Diego, intentando sostener el peso de la situación, interrumpió. Valentina, ¿quiénes son esas personas? ¿Qué quieren de Lucas? Quieren respuestas, Diego. Y lo que Lucas descubrirá podría terminar amenazando nuestra propia seguridad. Este es solo el principio. Un susurro de pánico atravesó la habitación. Ana se puso de pie, moviéndose nerviosa. Esto no es justo. No es solo Lucas, somos todos nosotros en esto. Exactamente, respondió Valentina. Debemos prepararnos para enfrentar lo que está por venir. Quienquiera que esté detrás de esto no se detendrá. La verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, y a veces lo peor no es la verdad, sino cómo reaccionamos. Rosa se secó una lágrima que corría por su mejilla. No sé si estamos listos para esto. Pero tampoco sé si podemos dejarlo pasar. Luke sintió que su mundo giraba a su alrededor, queriendo aferrarse a algo, a cualquiera. Yo estoy listo. Quiero saber. Necesito saber quién fue mi madre realmente y qué demonios tiene que ver Valentina en todo esto. La tensión aumentó exponencialmente en la cabaña, la atmósfera se sentía como un hilo a punto de romperse. Era un dilema entre el miedo a lo desconocido y el deseo de la verdad. Pero al mismo tiempo, una pregunta gravita en el aire: ¿qué historia estaban a punto de descubrir y a qué peligros los llevaría esa búsqueda? Vengan, es hora de que nos reunamos, dijo Valentina. Nos enfrentaremos juntos a lo que está por venir. Pero debo advertirles, el camino no será fácil. Puede que algunos secretos nunca debieran haberse revelado. Mientras colgaba, la familia se miró,
cada uno enfrentando el torrente de emociones que esta nueva revelación había desatado, sabiendo que, lo que siguiera, marcaría el rumbo de sus vidas para siempre. Una oscuridad se cernía sobre ellos, cargada con secretos y miedos. ¿Están listos?, preguntó Ana, aferrando fuertemente la mano de Lucas. Él, empapado en la angustia que sentía, asintió levemente. Quizás el valor era lo único que les quedaba. Las sombras que se cernían sobre la cabaña prometían más revelaciones, y mientras avanzaban hacia el nuevo capítulo de su historia, había algo en el aire que indicaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos y descubrimientos aguardarían en las sombras del pasado? El aire se volvió denso mientras Rosa, Lucas y Ana se acomodaban en la pequeña sala. La luz parpadeante de la lámpara iluminaba sus rostros, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Valentina llegó al instante, una figura decisiva que parecía contener un océano de emociones, y se sentó al borde del sillón, inclinándose hacia adelante, como si cada palabra que pronunciara fuera crucial. Lo primero que deben saber, comenzó, su voz temblando un poco, es que tu madre tuvo que tomar decisiones estremecedoras, y esas decisiones no fueron solo por su bienestar, sino por el tuyo, Lucas. Gente del pasado ha estado buscando respuestas desde hace mucho, y no se detendrán hasta que encuentren lo que quieren. Lucas miró a su abuela, luego a Ana, y sintió una creciente necesidad de conocer la verdad. ¿Quiénes son? ¿Qué les importa mi madre?, preguntó, su voz casi un susurro pero cargada de determinación. Vienen del mismo lugar del que ella escapó. Un grupo que nunca se detiene, que busca controlar lo que se puede controlar. Y tu madre, ella estaba involucrada de una manera que jamás podrías imaginar. Era brillante, pero también vulnerable, Valentina explicó, su rostro empapado de memorias dolorosas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Es por eso que mi madre, que nunca habló de su pasado? Siempre parecía atormentada. Ella vivía con el miedo constante de que de alguna manera su historia la alcanzara, respondió Valentina, con una voz suave. Su amistad fue su salvación y su prisión. Y ahora, tú eres el hilo que puede unir todo esto, Lucas. La habitación se llenó de un silencio profundo, donde hasta el más mínimo ruido parecía un eco lejano. Lucas sintió que el peso de su historia, de sus antepasados, caía sobre él como la lluvia en una tormenta. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su deseo por entender afianzándose en su corazón. Primero debemos reunir toda la información que tengamos. Hay documentos y cartas que pueden brindar las respuestas que buscamos, incluso fotos. Hay cosas desperdiciadas en lugares insospechados de la casa, sugirió Valentina, su mirada fija en el joven. Nosotros podemos ayudar, interrumpió Diego, su voz resonando con fortaleza. Lo haremos como familia. Esa palabra, familia, brilló en el aire, como un bálsamo suave en medio de la inquietud. Pero pronto, la tensión volvió, como un perro a un ciclista a punto de caer. Pero, Valentina, si están buscando a Lucas, ¿no es peligroso?, cuestionó Ana, frunciendo el ceño, sintiendo el peligro al acecho. ¿Qué pasará si encuentran lo que estamos tratando de ocultar? Esa es la razón por la que debemos ser cuidadosos, contestó Valentina con una seriedad que llenó la habitación. Si ellos se enteran de que estamos buscando la verdad, no se detendrán. Tienen sus propios métodos para hacer que desaparezcan las amenazas. La abuela Rosa, que había permanecido en un silencio reflexivo, finalmente habló. No importa el miedo, Valentina. Lo que más temo es no conocer la verdad. Si con ello protege a Lucas, entonces prefiero enfrentar lo desconocido antes que vivir en esta incertidumbre. Valentina asintió lentamente, un brillo de respeto en sus ojos. Entonces, debemos actuar rápido. Esta noche nos enfocaremos en lo que conseguimos y nos aseguraremos de que todo esté en secreto al menos por ahora. Lucas sintió una mezcla de euforia y miedo extendiéndose en su pecho. Con cada paso que daba hacia el descubrimiento, se sentía un poco más como su madre. Estoy listo. Quiero saber quién fue realmente y por qué el pasado no los deja en paz. Con las palabras de Lucas, se sintió como si la oscuridad que rodeaba la cabaña se rasgara un poco, dejando entrever la luz de la esperanza. Aquella honestidad, esa búsqueda de la verdad, era el primer paso hacia la redención. Pero mientras cada uno ocupaba su lugar, una sombra se deslizó por el bosque, observándolos desde la distancia. En esa presencia, había un aire de amenaza que prometía que este viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos se encontrarían en la casa familiar?
¿Qué costo tendría el desenmascarar lo que se había mantenido oculto por tanto tiempo? Lucas, Ana y Rosa se levantaron al unísono cuando Valentina comenzó a buscar en los estantes polvorientos de la habitación. La lámpara temblaba, como si compartiera la inquietud que los envolvía. El silencio se hizo pesado, apenas interrumpido por el crujir de las maderas antiguas bajo los pasos de Valentina, quien revisaba cada rincón con ese chispa en su mirada, casi como si la luz de la verdad ya estuviera escondida allí. ¿Dónde estás?, murmulló para sí misma, empujando una caja de recuerdos que había estado acumulando polvo durante años. Era un tesoro de secretos familiares, Ana lo percibía. Estaba en juego más que solo su futuro. Había un hilo conductor que entrelazaba las vidas de sus madres, un lazo que se negaba a romperse a pesar del tiempo y la distancia. Ella y Lucas intercambiaron miradas cargadas de emociones, y fue en ese momento que supo que no podían dar marcha atrás. Era hora de enfrentar las sombras. ¿Qué pasará cuando encontremos lo que buscamos?, preguntó Ana sin romper la conexión visual. Lo que descubramos deberá ser manejado con cuidado, respondió Valentina, como si le leyera la mente. A veces la verdad duele, pero es necesario. Es parte de sanación, sobre todo, es proteger a Lucas. Lo que su madre ocultó no fue solo por ella de repente, Valentina tiró de una caja pequeña, y una nube de polvo levantó. Rescató un puñado de cartas amarillentas y unas fotos que parecían tan antiguas como el propio tiempo. Lucas sintió su corazón latir con fuerza al ver los rostros desconocidos que observaban con una mezcla de tristeza y determinación. No puedo quedarme ahí de pie, dijo Lucas, acercándose rápidamente. Déjalas ver. Las manos de Valentina temblaban al entregar una de las cartas. Con la respiración entrecortada, Lucas empezó a leer en voz alta. Las palabras traían ecos de un pasado que nunca conoció, de decisiones tomadas entre susurros por un bien mayor. La historia de su madre comenzó a cobrar vida ante sus ojos, revelando un lado que jamás habría imaginado. Ana se acercó con cuidado y se asomó detrás de Lucas. ¿Y si la gente que busca respuestas está relacionada con esto?, cuestionó, miedo marcando su voz. ¿Qué tal si eso los convierte en un peligro aún mayor? No podemos pensar en el miedo ahora, replicó Rosa con firmeza, interponiéndose entre el temor y la determinación. Nuestro deber es conocer la verdad, cueste lo que cueste. Mientras Aurora y Lucas continuaban leyendo, revelaciones sobre una conexión inquebrantable entre sus familias emergían con cada palabra. Había menciones sobre promesas y secretos antiguos, algo sobre un objeto que parecía tener más poder del que cualquiera de ellos podía entender. Ana sintió un giro en el estómago, como si la emoción pudiera romper el hilo del tiempo. ¿Un objeto? ¿Qué objeto es ese? Valentina, parada junto a ellos, piel pálida y ojos centelleantes, respondió con un leve susurro cargado de urgencia. El objeto que buscan no solo guiará su camino, sino que también puede traer mucho dolor. La verdad puede ser liberadora, pero el costo podría ser más alto de lo que imaginan. Lucas por un instante se quedó en silencio, una sensación helada recorriendo su espalda. ¿Qué costo?, preguntó, su voz envolviéndose en preocupación. Sin embargo, antes que alguien pudiera responder, un grito lejano rompió el silencio en la noche, como un eco de que estaban siendo observados. Un golpe ensordecedor retumbó en la puerta. Los cuatro intercambiaron miradas llenas de horror y expectativa. No pueden ser, murmuró Ana lentamente. No pueden habernos encontrado tan rápido. Una figura emergió de la ribera del bosque, oscura y con una intensidad aterradora. Los corazones de los presentes palpitaban como tambores, y una pregunta resonaba en sus mentes. ¿Quién estaba ahí? ¿Era amigo o enemigo? El aire se volvió pesado de nuevo, una electrizante tensión llenó la habitación. La verdad reclamaba su lugar, y con cada latido, el peligro se hacía más inminente. Lucas sabía que la noche solo había comenzado, y cada paso hacia la verdad podría significar un paso hacia lo desconocido. La búsqueda de la verdad no solo había comenzado, ¿podrían salir con vida de esta revelación? La figura oscura se detuvo justo frente a la puerta, envolviendo a los cuatro amigos en una atmósfera de miedo y tensión. Lucas sintió que el aire se hacía espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a esperar lo que iba a suceder. ¿Quién está ahí?, gritó Rosa, con la voz temblorosa, pero firme. Era el tipo de valentía que se forjaba en momentos de pura adrenalina, pero poco podía ocultar la ansiedad que la invadía. Vengo en busca de respuestas, respondió una voz grave y resonante, que parecía venir de lo profundo del bosque. No era amistosa, pero tampoco claramente hostil. Se acercó un poco más a la luz, el rostro parcialmente iluminado por la tenue lámpara. A medida que la figura tomaba forma,
el corazón de Lucas se detuvo. Era un hombre, quizás de unos 40 años, pero sus ojos revelaban una historia amarga y oscura. Valentina dio un paso atrás, llevándose una mano al pecho como si necesitara contener el aliento. Tú, susurró, sus ojos reflejaban terror y reconocimiento. No puede ser, eres Valentina, dijo el hombre, un destello de familiaridad cruzó su rostro. ¿Recuerdas lo que ocurrió? Ana, confundida, miró a Valentina. ¿Quién es él? ¿Qué significa esto? Es alguien de mi pasado, murmuró Valentina, su voz temblaba, al igual que sus manos. Alguien que nunca debió volver. La figura avanzó, acercándose a los amigos con pasos calculados. El pasado jamás se olvida, dijo con una voz áspera. Y lo que están buscando, ya lo tengo. Sus ojos oscilaron entre Lucas y Ana, una sutil amenaza en su mirada. Ustedes deben entender que la verdad no es un juego. Lucas sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Era como si el hombre conociera lo que sucedía en sus corazones. ¿Qué verdad? ¿Qué relación tienes con esto?, preguntó, su voz firme, pero el temor se filtraba entre sus palabras. El hombre sonrió con una expresión inquietante. Su madre hizo un pacto. Y ese pacto contiene respuestas que ustedes nunca imaginarán, dijo, la sombra sobre su rostro intensificada por la luz. Pero en el camino también hay traiciones y sacrificios. Ana se interpuso, empujando su miedo hacia un lado. Eso no nos detendrá. Estamos listos para enfrentar lo que venga. Dinos qué sabes. Un lamento de aprobación escapó por los labios del extraño. Es lo que esperaba. Pero tengan cuidado, la verdad que buscan no solo abrirá puertas, también desatará sombras que han estado esperando desde hace tiempo. La atmósfera en la habitación estaba cargada de incertidumbre. La luz de la lámpara titiló, como si reflejara la inquietud de los presentes. Lucas miró a Ana, buscando ese apoyo que siempre había encontrado en ella. Estaban preparados para todo lo que podía venir. De repente, el hombre se volvió hacia la entrada. Si quieren descubrir la verdad, síganme. Pero recuerden, cada paso que den estará lleno de peligros. No habrá vuelta atrás. Ana apretó la mandíbula, decidida. Siempre estamos dispuestos. Te seguiremos. Mientras la figura se desvanecía en la oscuridad de la noche, Lucas sintió como la urgencia lo abrumaba. Era el momento. Sonaban tambores en su pecho. Vamos, dijo con voz firme, contagiando a los demás con su determinación. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, un estruendo resonó en el exterior, como si el bosque mismo estuviera reaccionando a la presencia del hombre. Desde las profundidades, sombras comenzaron a moverse con una velocidad aterradora. Espera, gritó Valentina, pero ya era demasiado tarde. La noche estaba llena de peligros que no podían entender. Mientras los pasos resonaban, Lucas comprendió que los verdaderos secretos aún estaban por revelarse. Esa búsqueda comenzaba a transformarse en algo más que una ventana hacia su pasado. ¿Qué harían ahora? ¿Podrían realmente soportar lo que estaba por venir? La oscuridad los rodeaba, y la pregunta resonaba en el aire, ¿estaban preparados para afrontar más de lo que habían imaginado? El estruendo se intensificó, haciendo que el corazón de Lucas latiera más rápido. Las sombras en el bosque parecían cobrar vida, deslizándose hacia ellos como serpientes en la oscuridad. Ana, Rosa y Valentina se agruparon más cerca, buscando consuelo en la cercanía de los demás. ¿Qué hacemos?, preguntó Rosa, su voz casi un susurro, el miedo se reflejaba en sus ojos. Lucas se movió hacia adelante. No iba a permitir que el pánico los dominara. Afuera. Debemos salir y enfrentarlo. No podemos quedarnos aquí esperando. La figura del hombre misterioso desapareció completamente, dejando solo su eco en el aire helado. Tras un intercambio ansioso de miradas, decidieron seguir a Lucas, cada uno con sus propios temores acumulados. Al abrir la puerta, una luz de viento frío los golpeó, trayendo consigo el olor húmedo del bosque. El silencio envolvente siembra dudas en sus corazones. Sin embargo, justo al cruzar el umbral, una risa sombría resonó en la distancia, pura y malévola, haciéndose eco entre los árboles. Lo escucharon, murmuró Valentina. Si alguien se está burlando de nosotros, gritó Ana, con los puños apretados, mientras una ráfaga de viento parecía alzar sus cabellos descontroladamente. Debemos ser cautelosos, dijo Lucas, sintiendo cada fibra de su ser alerta. No podemos dejar que nos controlen con el miedo. Mientras avanzaban,
los gritos y murmullos parecían multiplicarse a su alrededor, creando una orquesta de ansiedad. Y en medio de ese caos, una figura tenue empezó a materializarse entre los troncos de los árboles, la silueta de una niña, con un vestido blanco ondeando al viento, era como un fantasma perdido. ¿Qué haces aquí?, le preguntó Ana, sus palabras llenas de incredulidad. La niña, con ojos grandes y tristes, respondió en un susurro: vengo a ayudarles. Mi madre también hizo un pacto y nunca volvió. El mundo de Lucas se detuvo un instante. ¿Tú conoces a nuestra madre?, cuestionó, esperanzado y temeroso al mismo tiempo. ¿Sabes dónde está? Las lágrimas empezaron a brotar en los ojos de la niña. Ella dejó una parte de sí misma atrapada en el lugar donde los pactos se sellan. Pero hay que ir rápido, o el tiempo se acabará. Las sombras vienen por ustedes. ¿Dónde está?, insistió Valentina, con la implícita necesidad de encontrar respuestas para su atormentado pasado. La niña señaló hacia la parte más oscura del bosque, donde la luz no parecía tener acceso. Ahí deben tener cuidado. Si el peligro los encuentra, será demasiado tarde. Lucas sintió que un peso caía sobre sus hombros. La decisión estaba allí, frente a ellos. Podían acercarse a la oscuridad y desvelar la verdad, o retroceder y permitir que un destino desconocido se apoderara de ellos. ¿Están listos para esto?, preguntó con vehemencia, sintiendo que sería un punto de no retorno. Sus amigos, aunque asustados, mantuvieron la mirada fija en él. No podemos rendirnos, respondió Ana, el fuego de determinación brillando en su interior. Con un impulso renovado, se lanzaron hacia la oscuridad, sus corazones retumbando en un unísono lleno de miedo y esperanza. Pero, a medida que se adentraban más, el eco de sus pasos se apagaba lentamente, dejando espacio para las risas burlonas que los seguían, susurrando advertencias de lo que podría ser la última aventura de sus vidas. Mientras una sombra más se acercaba, Lucas sintió el aliento helado de la incertidumbre. Todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar. Y con cada paso, daban un paso más cerca del desenlace, pero también hacia el abismo. ¿Qué somos capaces de perder en esta búsqueda?, resonó en su mente, mientras la oscuridad se cernía alrededor. ¿El precio sería demasiado alto? ¿O alcanzarían la verdad que tanto anhelaban? Con esas preguntas atormentándolo, Lucas condujo al grupo hacia lo desconocido, aún incierto de si regresarían a casa. En ese momento, la risa de una sombra resonó detrás de ellos, preguntando si realmente entenderían la carga que llevaban. La oscuridad parecía tragar la luz mientras Lucas guiaba a su familia y a Valentina hacia el corazón del bosque, el eco de risas burlonas aún retumbando en sus oídos. Cada paso era una mezcla de temor y determinación. La figura de la niña fantasmal aparecía en su mente, recordándole que estaban en una carrera contra el tiempo. Debemos encontrar el lugar donde los pactos se sellan, pensó. Esa es nuestra única esperanza. Mientras se adentraban en la maleza espesa, el aire se volvió denso, y de pronto, el camino se iluminó con destellos tenues de ciertas luminiscencias que parecían guiarlos. ¿Ves eso?, murmulló Ana, tomando la mano de Lucas. Él asintió, sintiendo que era un signo, una señal de que no estaban solos. El bosque parecía querer hablarles, cada tramo de rama rasguñando sus cuerpos como si intentara alejarlos de su destino. Pero Lucas no podía rendirse. Sentía en su pecho que su madre había dejado indicios, rutas por donde ellos ahora caminaban, un hilo invisible que los unía a un pasado del que no podían huir. Finalmente, llegaron a un claro donde las sombras danzaban y un altar cubierto de musgo antiguo estaba en el centro. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este es el lugar, dijo Valentina en un susurro, mientras una brisa suave hizo temblar a las hojas. Ana, mirando alrededor, atisbó una serie de objetos desgastados, fotos, cartas y pequeños tesoros. Es aquí donde ella hizo su pacto, se dio cuenta con un nudo en la garganta. ¿Todo lo que nunca entendimos qué significará para nosotros? Lucas avanzó, acercándose al altar con paso firme. Podía sentir que la historia de su madre empezaba a tomar forma. Hay que desvelarla, ordenó, su voz resonante con la necesidad de descubrir la verdad. Al ir despojando el altar, cada pedazo de la historia revelaba secretos que estaban callados durante años. Mamá tenía miedo de las sombras que nunca dejaban de acechar, afirmó mientras se tambaleaba leyendo una carta entre las manos. Podía escuchar su historia, la lucha, y el sacrificio que había hecho. Su piel se erizó. Lucas, gritó Ana, rompiendo el silencio que había cubierto el lugar por momentos. Mira esto.
Ella había encontrado un objeto peculiar, un antiguo medallón que brillaba con una luz anaranjada bajo las luces titilantes del bosque. Esto es importante, concluyó con un tono de urgencia. Al sostener el medallón, Lucas sintió una energía recorrer su ser. Era el símbolo que sus ilusiones y esperanzas habían estado esperando. Esto puede ayudar a romper el pacto, dijo, lleno de renovada determinación. Pero el instante de revelación pronto se tornó tenso. En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad se escurrió entre los árboles y figuras emergieron, con ojos como brasas y rostros sombríos. No pueden llevarse eso, susurraron al unísono, sus voces llenas de dolor y promesas rotas. ¿Quiénes son?, preguntó Lucas, con una valentía que apenas sabía que poseía. Guardamos lo que fue y tomamos lo que vendrá, dijeron, y una de las sombras se adelantó, llevando consigo el peso de las historias caídas. La verdad no debió ser revelada. Ella hizo un pacto que no se debe romper. Ana, sintiendo que el terror comenzaba a consumirlos, se interpuso entre Lucas y las sombras. No. Necesitamos llegar al fondo de esto, por nuestra familia, por mi madre, gritó, y su voz resonó con la fuerza de su determinación. No nos detendrán. Y entonces, mirando a su hermano, añadió, Lucas, usa el medallón. Tal vez sea la clave. El joven, sintiendo el poder del objeto en su mano, comenzó a brillar. Empujado por una corriente de confianza, levantó el medallón. Las sombras se detuvieron, su presencia titubeante ante una luz tan pura. No quiero luchar más. Solo busco la verdad. Las palabras fluyeron de sus labios como un mantra de liberación, las sombras se miraron entre sí, y el aire se volvió eléctrico. La verdad puede liberar, pero también puede condenar, uno de ellos respondió, con un tono grave. Lo sé, dijo Lucas con firmeza, pero prefiero saber qué. Enfrentar lo que sea. Los elijo a ustedes. En ese momento, el medallón resplandeció intensamente, y un eco retumbó en el bosque, la tierra tembló bajo sus pies. Con un estallido de luz, las sombras comenzaron a desvanecerse, susurros de sus historias llenando el aire como un viento de primavera. La luz y la verdad prevalecerán más allá del tiempo, resonó la voz, llenando la noche. Y cuando el brillo se extinguió, Lucas se dio cuenta de que, aunque la lucha no había terminado, un nuevo camino se abría ante ellos. Un camino lleno de oportunidades para descubrir no solo su historia, sino también sanar viejas heridas. Nosotros somos más fuertes juntos, dijo a su familia, reintegrando la conexión perdida. Esta vez, no huirían de los retos. Se enfrentarían juntos a todo lo que el pasado les arrojara, sabiendo que el poder de su amor y su determinación era la clave para desatar el verdadero destino de su familia. Mientras se alejaban del altar de la historia que los había mantenido atados, sintieron una renovada esperanza brotar en sus corazones. Podían enfrentar cualquier adversidad. Esta era su vida, y juntos, andarían hacia un futuro de luz y sanación. No obstante, una sombra quedó balanceándose en la lejanía, esperando en la penumbra, un recordatorio de que la historia no había terminado, y que la lucha por la verdad siempre vendría con un precio. Pero eso lo descubrirían en el próximo capítulo de sus vidas. ¿Estás listo para ser parte de esta historia y ver qué transformación trae el futuro? Suscríbete ahora y no te pierdas las próximas historias exclusivas. Deja un like si te emocionó este final, porque tu apoyo lo hace posible. Cuéntame en los comentarios tus sentimientos sobre esta revelación y comparte este video con 5 amigos que necesitan conocer esta historia de valentía y amor familiar. No esperes ni un segundo más para hacer tu parte.